Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar. Me siento con un enorme privilegio estar aquí delante de la presencia de nuestro Dios y también para poder predicar la palabra de Dios a ustedes. Así que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Para los hermanos que van a ver el video, estamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central, ¿sí?, de San Rafael Cedro. Así que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Así que vamos a venir de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque por tu amor y tu misericordia estamos en este lugar para poder deleitarlos con tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite ser hijos tuyos. Gracias por este día santo. Y en este momento que tu palabra se va a predicar, que tu Espíritu Santo impregne esta palabra en nuestro corazón y nuestra mente, que nos pueda transformar y que podamos hacer un examen de conciencia en qué estamos fallando, de acuerdo a tu palabra, y así poder cambiar para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Vamos a estudiar las Escrituras. Vamos a ver el problema enorme que había en los fariseos y que es posible que nosotros estemos pasando por lo mismo. Así que vamos a ver algunos textos bíblicos para traer la aplicación espiritual para nosotros. Saben, hermanos, que los fariseos, los maestros de la ley, profesaban ser pueblo de Dios, profesaban guardar las leyes de Dios, profesaban guardar el sábado, profesaban practicar las normas de salud, profesaban aún dar el diezmo de todo. Y noten que estoy diciendo, profesaban. Una cosa es profesar y la otra cosa es guardar. ¿Saben hacer la diferencia entre esas palabras? Una cosa es profesar y otra cosa es guardar. Los fariseos profesaban ser pueblo de Dios, guardar la ley de Dios, guardar el sábado, pero había un problema interno en ellos. Vamos a ver en qué cavilaba este problema espiritual en los fariseos, porque es posible que nosotros, como miembros de iglesia, podemos estar teniendo este mismo problema espiritual, y es necesario que lo podamos detectar a la luz de la palabra de Dios. En San Juan 8, Cristo tuvo un altercado con los fariseos. Inclusive, siempre que Cristo se encontraba con los fariseos, era para entablar una discusión, porque los fariseos no buscaban aprender de Cristo, lo que buscaban es altercar con Cristo, buscar defectos en Cristo, ver en qué lo encontraban para acusarlo. Este era el trabajo de los fariseos. Y en San Juan 8 encontramos un altercado que los fariseos tienen contra Cristo. No es Cristo con los fariseos, sino que los fariseos contra Cristo. Y Cristo le responde con las Escrituras. La mejor forma para poder callarle la boca a un falso maestro es usando las Escrituras. Así lo hacía Cristo. Vamos a leer San Juan capítulo 8, versículo 33 al 37. Vamos a leer lo que está pasando aquí. Le respondieron, noten qué están diciendo los fariseos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo ¿qué? Es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo lo libertare, seréis
verdaderamente ¿qué? Libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procurás matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Noten qué paradoja. Los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham, pero al mismo tiempo querían matar a Cristo. ¿Por qué lo querían matar? Aquí dice, porque no soportaban la palabra de Cristo, la palabra de Dios. ¿Por qué Cristo fue muerto? Por predicar ¿qué? La verdad. Los fariseos rechazaban a Cristo. Y noten ahora los versículos 39 al 44. Se pone más caliente la cosa. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procurás matarme a mí. Noten qué absurdo. Los fariseos profesaban ser hijos de Abraham, el pueblo escogido, pero para ellos matar o tratar de matar a alguien no era pecado. Mire qué absurdo. Para los fariseos era pecado. Noten que estoy diciendo para los fariseos, no para Dios. Para los fariseos era pecado hacer obras de misericordia en sábado, pero tratar de matar a alguien no. Aquí hay un problema serio en los fariseos. Estaban queriendo matar a Cristo y se jactaban de ser hijos de Abraham. Pero ahora procurás matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿Por qué querían matar a Cristo? ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo hablaba ¿qué? La verdad. No les gustaba a los fariseos. La cual he oído de Dios. No hizo Abraham. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y aquí se pone más caliente la cosa. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Están captando lo que están diciendo los fariseos o lo que están insinuando? ¿Qué están diciendo? Están insinuando que Cristo sí era hijo de ¿qué? Porque ellos levantaron una revuelta, un chisme de que era imposible que María hubiese sido embarazada por el poder del Espíritu Santo. No lo creían los fariseos. Ellos creían de que María se había acostado con otro hombre. Entonces aquí vemos de que los fariseos están diciendo: no, nosotros no somos hijos de fornicación. En otras palabras, como tú eres hijo de fornicación. Noten lo que están diciendo los fariseos. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Los fariseos no entendían el lenguaje de Cristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí se pone más candente la cosa. Vosotros sois de vuestro padre ¿qué? El diablo. Esta fue una gran cachetada que Cristo les dio a los fariseos, una gran pedrada. Decirle esto a un fariseo era como pegarle una gran cachetada en la cara. Se enojaron, pero Cristo fue claro, sin pañales tibios, sin andar ahí con tapujos. Fue claro y directo: ustedes son hijos de vuestro padre ¿qué? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. ¿Quién está abusando a los fariseos? El diablo. Eran hijos del diablo. ¿Cómo es eso que la gente allá afuera dice? Inclusive hasta algunos cristianos he oído que dicen esa blasfemia: si todos somos hijos de Dios. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que todos somos hijos de Dios? No.
Según la Biblia hay hijos de Dios y hijos de ¿qué? Del diablo. En la Biblia hay dos familias y hay dos padres. Solamente en Cristo podemos pasar a la otra familia, a la familia de Dios. Pero mientras tanto permanecemos en la familia del diablo. Aquí Cristo le está diciendo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Pero ahora viene algo interesante. Aquí hay un problema grave en los fariseos, y es un problema interno. Noten lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Esto está pasando en un día de reposo. Y saben algo interesante, hermanos. Siempre la discusión y el odio de los fariseos contra Cristo era únicamente por el sábado. Porque Cristo no se sometía a las costumbres y tradiciones de los fariseos de cómo guardar el sábado. Porque los fariseos en los tiempos de Cristo se habían inventado leyes y normas y se las habían adherido al sábado. Por lo tanto, el sábado en los tiempos de Cristo, en lugar de ser una delicia, como dice Isaías 58:13, los fariseos lo habían hecho una carga, inventándose leyes y tradiciones humanas, aún hasta el punto de condenar las obras de misericordia. Y los fariseos acusaban a Cristo de quebrantar el sábado en el contexto porque Cristo no se sometía a las normas y costumbres y tradiciones de los fariseos. Pero Cristo no quebrantaba el sábado. ¿Entienden eso, hermano? Cuando los protestantes dicen así: hermano, Cristo quebrantaba el sábado, están poniéndose de parte de los fariseos, porque quienes acusaban a Cristo de quebrantar el sábado eran los fariseos. Pero Cristo no quebrantaba el sábado. Las obras de misericordia que Cristo hacía estaban en perfecta armonía con la ley. Cuando católicos y protestantes dicen esa gran blasfemia, que Cristo quebrantaba el sábado, ¿saben qué es lo que están diciendo? En una forma camuflada, que Cristo es un pecador, porque pecado es transgresión de la ley y el sábado es parte de la ley. Los protestantes y católicos, como no estudian esta clase de tema, en sus predicaciones y frases apóstatas dicen grandes blasfemias. Quienes acusaban a Cristo de quebrantar el sábado eran los fariseos. En otras palabras, estaban diciendo: Cristo es un pecador porque quebranta la ley. Pero Cristo no quebrantó la ley, porque las obras de misericordia que Cristo hacía estaban en perfecta armonía con la ley. Noten cómo dice Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Esto está pasando en sábado. Otra vez Jesús entró en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano, y les echaban para ver si en el día de reposo lo sanaría. Noten qué interesante, hermano. ¿Para qué iban estos apóstatas a la sinagoga o a la iglesia? ¿Para qué iban? Para ver en qué encontraban a Cristo, para poder ¿qué? Acusarle. Y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder ¿qué? Acusarle. Pero ¿acaso no profesaban ser hijos de Abraham? ¿Acaso no profesaban guardar la ley de Dios? ¿Acaso no profesaban decir que Dios era su padre? Pero para ellos, acusar a alguien en sábado y buscar la forma como matarlo no era pecado. Pero hacer obras de misericordia sí era pecado para los fariseos. ¿Se dan cuenta por qué Cristo les dijo que eran hijos del diablo? Tremendo. Y noten cómo sigue diciendo el texto. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro, en el corazón. Y vamos a ver qué es el problema. Y era una gran carencia
de amor, porque en el corazón de ellos no moraba Cristo, no moraba Dios. Aunque profesaban guardar la ley de Dios y ser hijos de Abraham e hijos de Dios, pero para Dios no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, porque en su corazón no moraba el Espíritu Santo, no moraba el amor de Dios. Y noten qué es lo que sigue diciendo. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano fue restaurada y sanada. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? ¿Para qué se reunieron? ¿Para qué se reunió la junta de los fariseos? ¿Para qué se reunieron? Para matarlo, destruirlo. Noten, ellos condenaban las obras de misericordia en sábado. Eso era pecado, estás quebrantando la ley, le decían a Cristo. Pero buscar a alguien para matarlo en sábado no era pecado. Tremendo, hermano. ¿Qué estaba pasando con los fariseos? Había algo, un problema interno en ellos, por la dureza de su corazón. Es interesante, hermano, lo que viene a continuación. El problema de los fariseos es que no había amor en los corazones de ellos. No tenían amor. No importaba que profesaban guardar la ley, no importaban que si profesaban guardar la reforma pro salud, no importaba si daban el diezmo de la menta, el aneldo y el comino, no importaba si profesaban guardar el sábado. Eso no valía de nada delante de Dios, porque en su corazón no moraba el amor de Dios. Sin amor, todo lo que nosotros hacemos es basura para Dios. Usted puede diezmar todos los meses $3,000. Si no lo hace con amor, eso es basura. Usted puede venir a la iglesia todos los sábados. Inclusive, ¿saben que podemos venir a la iglesia por varias razones? Yo puedo ir a la iglesia los sábados porque si no voy me van a criticar los hermanos. Así que voy a ir. Otros pueden venir a la iglesia los sábados por tradición. Ya me acostumbré a venir los sábados a la iglesia, porque si me quedo en la casa y me aburro, vengo por traición. Otros pueden venir a la iglesia para que me vean. Eso no sirve de nada, es basura para Dios. Usted puede practicar la reforma por salud, y es bueno eso, pero sin amor eso no vale nada. Tremendo, hermano. ¿Es serio esto, hermano? Sin amor no vale nada. Todo lo que hagamos, por muy bueno que sea, pero si en el centro de eso que nosotros hacemos no mora Cristo, el amor de Cristo, no vale nada. Tremendo, hermano. ¿Verdad que el evangelio es más que practicar leyes y normas frías? Tiene que ver con una obediencia que emana de adentro, movida por el amor de Dios. En los fariseos esto carecía en sus corazones, no moraba el amor de Dios. Por eso es que eran odiosos, acusadores, criticones, ponían normas que ni ellos mismos las podían guardar, porque en el corazón de ellos no había amor. Aquí dice, por eso es que Cristo se entristeció al ver la dureza de ¿qué? De su corazón. Pero que no eran el pueblo de Dios, pues los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia verdadera. Pero Cristo les detectó el error y les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque en su corazón mora el diablo. No importa las cosas buenas que nosotros hagamos, pero si en esas cosas no mora el Espíritu Santo, no mora el amor de Dios, de nada sirve. Profundicemos un poco más, hermano. Esto se va a poner más caliente. Sin amor no hay obediencia legítima. ¿Oyeron como dije, hermanos? Sin amor no hay una obediencia genuina. Grábese esto en su mente.
¿qué es el amor? 1 Juan capítulo 4, versículo 8 al 9 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que el amor es una persona. ¿Quién es el amor? Cristo. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por qué lo hizo el Padre, dar a su Hijo unigénito? ¿Lo hizo qué? Por amor. Dios es amor. El amor es un principio, no sentimentalismo ni obsesión como la que se practica hoy en día en nuestra sociedad y en la iglesia, que confunden sentimentalismo, obsesión y galanteo con amor. El amor es un principio que primero entra por la mente y después se dirige al corazón. Es un amor con uso de razón. Dios es amor. Ahora, pero aquí viene algo muy interesante, hermano. Nosotros no podemos producir amor en sí mismo. Nosotros, por ejemplo, yo no le puedo dar amor a usted porque no lo tengo, a menos que lo consiga de la fuente original, que es Dios. ¿Están conmigo, hermano? Porque nadie da lo que no tiene. Sí, o sea, nosotros damos lo que tenemos. El ser humano caído no puede producir amor porque somos seres humanos caídos. La fuente del amor solamente se encuentra en Dios, porque Dios es amor. O sea, para yo poderle dar amor a usted, hermano, yo tengo que tomar amor de la fuente original, que es Dios. Y esto lo dijo Elena de Guaya, un hermano que andaba mal con Dios en su época. Y noten cómo le dijo: Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 488, párrafo 2, dice: el amor es de Dios. Usted no tiene el amor que moraba en el corazón de Cristo. El corazón no consagrado no puede originarlo, ni producir esta planta de origen celestial. No podemos producirlo porque solamente lo conseguimos en Dios, en esa planta celestial que para florecer debe ser regada constantemente por el rocío del cielo. Puede florecer solo en el corazón donde reina Cristo. Solamente donde reina Cristo es que la persona va a producir ¿qué? Amor. ¿En los corazones de los fariseos moraba Cristo? No. ¿Cómo iban a amar a su prójimo? ¿Cómo iban a amar a Cristo si en el corazón de los fariseos no moraba Cristo, no moraba el amor de Dios? Este amor no puede vivir ni florecer sin acción. No puede actuar sin aumentar en fervor y extender y difundir su naturaleza a los demás. Usted carece en gran medida de este principio, y así todo ha estado oscuro donde su presencia podría haber traído luz. Un hermano que carecía del amor de Dios. Tremendo, hermano. Saben, hermano, guardar el sábado sin Cristo, o profesar guardar el sábado sin Cristo, eso no sirve de nada. ¿Saben quién es el centro del sábado? Agarren esta información, hermano. ¿Están aquí todavía? Noten qué interesante. Siempre, hermanos, es bueno profundizar en la Biblia. Muchos hermanos les gusta leer. No se conformen solamente con leer. Profundicen. En Génesis 2:3 dice que Dios santificó el sábado, el séptimo día, lo hizo santo y sagrado. Pero en Éxodo 20, versículo 8, a quien se le dice que santifique el sábado es al hombre. ¿Ya captaron ese principio? ¿Cuántos han leído el mandamiento? ¿Cómo dice? Acuérdate de santificar ¿qué? Pero ¿cómo vamos a santificar el sábado nosotros? Si el que santifica los días es Dios, ¿cómo yo puedo santificar el sábado? Un ser caído, un hombre pecador y caído. ¿Cómo puedo santificar el sábado? Pero el mandamiento dice: santifica el sábado. ¿Ya habían leído ustedes ese versículo así? Pero el único que puede ser santo los días es Dios. Pero en el mandamiento dice: acuérdate de santificar el sábado. ¿Cómo yo lo voy a santificar?
Yo no puedo santificar las cosas. El único que puede santificar las cosas y los días es Dios. Pero el mandamiento es claro y explícito. Dice, acuérdate de santificar el sábado. ¿A quiénes les dice ahí Dios? ¿A los impíos o a los hijos de Dios? Hermanos, el cuarto mandamiento lleva implícito el mensaje de la justificación por la fe. Lo que está diciendo el mandamiento es que para poder santificar el sábado, un ser humano caído, la única forma que lo puede santificar es uniéndose a la persona santidad que es Cristo. Solamente en Cristo es que yo puedo obtener esa santidad y así poder santificar el sábado. O sea que el sábado, el cuarto mandamiento, refleja el carácter de Cristo. Sin Cristo no se puede guardar legítimamente el sábado. Y este era el problema de los fariseos. Los fariseos profesaban guardar el sábado, pero para Dios no lo estaban guardando porque excluyeron a Cristo del sábado. Noten cómo dice el libro de Sábado a toda la gente, página 250, párrafo 2, dice: al apartarse los judíos de Dios, ¿cómo? Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Tremenda cita, hermano. ¿Cómo? Ahora entiendo todo, hermanos. Esto tiene sentido lo que voy a decir, hermano. Tremendo, hermano. No se vayan a enojar, hermano, porque algunas veces necesitamos que nos exhorten con la verdad y que seamos directos. ¿Han visto ustedes, hermanos, que les da una gran pereza congregarse los sábados en la iglesia? Hay hermanos que vienen tarde a la iglesia. Hay hermanos que hasta las 12 guardan el sábado y en la tarde a ver para dónde se van. Otros están esperando que se oculte el sol ligero para ir a su negocio. ¿Cuál es el problema de esos hermanos? Que no mora el amor de Dios en ellos. Lo sienten una carga. ¿Han visto ustedes los protestantes que dicen, no, la ley nadie la puede guardar, es una carga pesada? Otro apóstata me dijo, la ley es una maldición, nadie la puede guardar, por eso Cristo la vino a abolir. ¿Saben por qué dicen eso? Porque no muere el amor de Dios. ¿Saben para quiénes la ley es una carga? Para los impíos que no tienen el amor de Dios. Pero para los hijos de Dios que mora en el corazón Dios, la Biblia dice que es una carga que no es difícil de llevar. Cuando usted se siente acongojado por obedecer a Dios, su palabra y sus mandamientos, significa que algo interno está pasando en nosotros. Es que el amor de Dios no mora en nosotros. Cuando alguien cuestiona la ley de Dios, es porque el amor de Dios no mora en el corazón de ellos. Cuando alguien no diezma en la iglesia, el problema no es el dinero, el problema es que no tiene el amor de Dios. Saben que cuando alguien tiene el amor de Dios va a serle fiel aún hasta en lo más poco. ¿Sí viste eso, hermano? El problema no está en el dinero, porque así como alguien puede amar $1.000.000, también alguien puede amar $1. Porque el problema no está en la cantidad, sino en el corazón de la persona. Por eso es que Dios le pide al ser humano, ustedes conocen ese proverbio, dame, hijo, tu corazón, porque Dios lo que quiere primero que es el corazón, porque si nosotros le damos el corazón a Dios, Dios va a tener que nuestra billetera. ¿Saben dónde está el problema de los hermanos que no diezman? Y muchas veces la junta de iglesia está preocupada y los pastores están preocupados porque el hermano diezme. Se les olvida que el problema de un hermano que no está diezmando es interno en el corazón. Anda mal espiritual con Dios. No es el dinero. Pero hoy nos espaciamos en el billete, en el billete. No nos importa que el hermano esté mal espiritualmente. No nos importa que el hermano esté muriendo espiritualmente. Lo que nos importa es el billete. Tremendo, hermano.
Al apartarse los judíos de Dios, el sábado perdió su significado. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando los requisitos pesados el día de reposo. Tremendo, hermano. En los días de Cristo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de los hombres egoístas y arbitrarios. ¿Saben qué dice Flavio Josefo y Tácito? Que los judíos, los fariseos, habían caído tan bajo que se habían inventado leyes absurdas y se las habían adherido al sábado. Como por ejemplo, si alguien quería escupir, tenía que hacerle una piedra en sábado, porque si lo hacía en la tierra, la saliva con la tierra hacía lodo, y eso era trabajo para los fariseos. Si una gallina ponía en huevo en sábado, había que matar la gallina, porque había quebrantado el sábado. Absurdo. Eran más de 600 leyes que los fariseos se habían inventado. Si una mujer se miraba una cana en un espejo y se la arrancaba en sábado, y si un fariseo lo observaba, estaba quebrantando el sábado. No se podían quitar una cana en sábado. ¿Qué lo llevó a eso? La carencia de amor. Tremendo, hermano. Cuando en el corazón no mora el amor de Dios, el ser humano puede llegar a caer tan bajo. ¿Se acuerdan, hermanos? David, en la mano de Dios, vencía a gigantes, osos y leones. Pero cuando se apartó de Dios, ¿qué pasó con David? El sexo débil. ¿Saben quién es el sexo débil? Que le llamamos en la sociedad el sexo débil. Una mujer, el sexo débil, ¿lo vino qué? A vencer. Un gigante no lo pudo vencer, un león no lo pudo vencer, el sexo débil lo vino a vencer. Sansón, por codiciar a una mujer bella externamente, pero por dentro era una podredumbre, Dalila, que significa coqueta, por usar los ojos para fijarse en una mujer, esos mismos ojos el diablo le sacó. Tremendo, hermano. Dice un dicho que el diablo más le paga al que mejor que le sirve. Y eso es una gran verdad. Dicho mundano, pero con una gran verdad. Cuando el ser humano está en las manos de Dios, es poderoso y fuerte. Cuando Dios está con un ser humano, con un hijo de Dios, el hijo de Dios es más fuerte que un ejército. Aquí pasó un problema grave con los fariseos. Cuando se apartaron de Dios, ya el sábado se empezó a observar como una ceremonia externa, sin sentido. Tengamos cuidado, hermanos adventistas del séptimo día que están aquí y los que van a ver el video. Es posible que nosotros estemos pasando por esa religiosidad y ese formalismo farisaico. Y es posible que nosotros, siendo miembros de la iglesia adventista, quizás ya nosotros hace mucho nos apartamos de Cristo y aún seguimos profesando ser pueblo de Dios. Es posible que nosotros, aún siendo miembros de la iglesia adventista, podamos estar aún perdidos dentro de la iglesia. Según la parábola de la moneda perdida, ¿a dónde se perdió? ¿En la casa del vecino o en la casa? Tremendo, hermano. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Solamente en Cristo es que se puede obedecer la ley de Dios. Los fariseos no guardaban la ley. Si ustedes encuentran a un protestante que le diga, los fariseos guardaban el sábado, error. Los fariseos no guardaban el sábado. Quien guardaba el sábado era Cristo, los fariseos no.
Porque la única forma de poder guardar el sábado y las leyes divinas es solamente en Cristo. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Noten cómo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 1, dice: la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y su sabiduría. O sea, cuando vemos la ley de Dios, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un reflejo del carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Dios es ¿qué? Amor. O sea que la ley nos refleja que Dios es amor. Ahora, la única forma de poder obedecer la ley de Dios es únicamente en Cristo. Cuando el amor de Cristo mora en el corazón del creyente. Vamos a ver unos textos bíblicos donde la Biblia enseña y relaciona la obediencia con el amor. El amor, ¿dónde se manifiesta? En obedecer las leyes de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 2 al 4. Dice el apóstol Juan, el discípulo del amor que se le llama: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pregunto a adventistas del séptimo día: ¿cuál es la única forma de poder guardar los mandamientos? En el amor de Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe qué significa la palabra gravoso? Significa no son difíciles de obedecer o no son una carga pesada. ¿Pero para quiénes? ¿Para quiénes? Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Para quiénes los mandamientos no son difíciles de guardar? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, hermano? Para los que han nacido de Dios y los que en el corazón de ellos mora el amor de Dios. Cuando alguien le dice así: hermano, es bien difícil obedecer a Dios, ¿qué necesita la persona? El amor de Dios. Allá afuera, hermanos, un montón de falsas doctrinas que hay en contra de la ley de Dios. ¿Por qué eso? Porque no tienen el amor de Dios en su corazón. Para el que tiene el amor de Dios, guardar los mandamientos no es una carga. Entonces, ¿para quién es una carga? ¿Para quiénes es una carga? No, hermano, antes obedecemos 8 o 2 mandamientos, dicen. Han escuchado personas que se dicen: antes obedecemos algunos mandamientos, dicen. ¿Saben por qué? Esa persona está reflejando que carece del amor de Dios. Para los que aman a Dios no es difícil obedecer, porque el vehículo que mueve la obediencia es el amor. Aquí dice: solamente los hijos de Dios que han nacido de nuevo vencen al mundo, y esta es la victoria del que ha vencido el mundo, nuestra fe. Noten cómo dice Romanos 13, versículo 8 al 10. Romanos 13, versículo 8 al 10 dice: no debáis nada a nadie. Hermanos, no hay que andar debiéndole nada a nadie. Cuidémonos de andarlos endeudando. Y cuidemos también de ser fieles con pagar nuestros impuestos y tributos. No debáis nada a nadie. Hay hermanos que prestan dinero y les da como nada de ver. Saben que algunas veces yo, cuando alguien me deja, algunas veces no ando moneda y quiero comprar una bolsa de agua y la gente me la deja, ando pensando y pensando porque debo esos 10 centavos en la mente. Y hay gente que debe dinero y no se le cae la cara. Y hasta en la iglesia se ve eso, hermanos que andan prestando dinero y no pagan.
No debáis nada a nadie. Hermanos, no se anden endeudando con los bancos. Es como entregarle la alma al diablo. Porque los bancos le van a quitar hasta la ropa interior que tiene tendida en el alambre de su casa. No deban a nadie, dice la palabra. No hay que deberle a nadie. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. O sea que para cumplir la ley tengo que tener ¿qué? Amor al prójimo. ¿Pero dónde consigo ese amor? En Cristo, porque Dios es amor. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. Los que cometen adulterio, ¿por qué lo cometen? Porque no hay amor ¿en qué? En ellos. Los que matan, ¿por qué matan a su prójimo? Porque no tienen ¿qué? Amor en ellos. No hurtarás. Los que roban, ¿por qué roban a su prójimo? Porque no tienen amor de Dios en ellos. No dirás falso testimonio. Tremendo, hermano. El chisme en la iglesia. ¿Han visto ustedes que en la iglesia se haya disciplinado a alguien por ser chismoso? Pero es un pecado. No levantará falso testimonio. Y saben, hermanos, que somos algunas veces tan absurdos. Van a disculpar las palabras, somos absurdos. Que en las juntas de iglesia, cuando vienen los nombramientos, decimos así: hermano, yo quiero proponer a este hermano de anciano de iglesia. Observaciones. Fíjese que este hermano no lo podemos poner porque este hermano anda vendiendo maíz anticipado y no lo paga. Descartado. Se propone a otro hermano. Pues pongamos a este hermano de primer anciano. Fíjese que este hermano no lo podemos poner porque este hermano le gusta andar en baile. De vez en cuando le gusta andar en fiestas. Descartado. Pongamos a este otro hermano de primer anciano entonces. Fíjate que este hermano es un poquito chismoso. Ok, déjelo. Pongámoslo como primer anciano. Otro, pongamos a este como primer anciano y empezamos a sacar los defectos. Hermano, fíjate que este hermano es buen miembro de la iglesia, pero tiene un defecto. Es un poquito orgulloso. Ok, pongámoslo como anciano de iglesia. Noten que en los seres humanos hacemos como que catalogamos, hacemos como que si el pecado fuera un menú, la obediencia fuera un menú. Este sí, este no. O decimos, este hermano es un poquito adúltero, pero hay que aceptarlo porque el hermano allá de vez en cuando comete adulterio, allá una vez al año. Dejémoslo como dirigente de iglesia. Pero ¿por qué no hicieron eso con el chismoso y con el orgulloso? ¿Saben cuál es el pecado que contraría más directamente la voluntad de Dios? Dice Elena de White: el orgullo fue lo que hizo que cayera Satanás. Esos son los pecados silenciosos. Nosotros llamamos al pecados ocultos, silenciosos, los pecados sexuales. Esos no son pecados silenciosos porque tarde o temprano salen a la luz. ¿Saben cuáles son los pecados silenciosos y ocultos? La envidia, el egoísmo, los chismosos, los odiosos. Eso refleja la carencia de amor. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. La única forma de poder obedecer la ley de Dios es a través de ¿qué? Del amor. Sin amor no hay obediencia genuina. Juan 14, versículo 15 al 17. Cristo dijo unas palabras que como adventistas las conocemos. Este versículo lo podemos de memoria. ¿Qué dice Juan 14, 15? Si me amáis, ¿guardar qué? O sea que solamente amando a Dios es que podemos guardar ¿qué? Los mandamientos. Sin amar a Cristo no podemos guardar los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es este consolador? Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu? ¿Los que hablan en lenguas y se tiran al suelo y vomitan? ¿O los que aman a Dios y obedecen su mandamiento? Lean conmigo el texto. ¿Qué es lo que dice? ¿Saben que una vez un pentecostal me dijo así? Mira, Rafaelito, me dijo, allá a tu iglesia adventista no me gusta ir. Ajá, ¿por qué? Porque ahí son muertos. Ahí no hablan en lengua ni se tiran al suelo. Porque en el protestantismo creen de que la evidencia que una persona tiene el Espíritu Santo es que tira al suelo y hable trabalengua. Eso es espiritismo, es satanismo. El don de lengua, según la Biblia, es hablar en idiomas no aprendidos por el poder del Espíritu Santo. La glosolalia. Pero según la Biblia, ¿quiénes son los que tienen el Espíritu? ¿Cómo saber si alguien tiene el Espíritu? Es que obedece ¿qué? Los mandamientos. ¿Ustedes creen que esas iglesias protestantes que dicen que la ley quedó abolida tienen el Espíritu Santo? Respondan. ¿Creen ustedes que tienen el Espíritu? No, tienen el espíritu de rana. Noten cómo dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero noten que se relaciona y se conecta el amor, la obediencia y el Espíritu Santo. Ahora, noten lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pregunto, según estas palabras de Juan, para poder obedecer los mandamientos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer según el texto? Conocer a Dios. Porque solamente conociendo a Dios es que yo puedo obedecer ¿qué? Los mandamientos. El que dice que lo conoce, o sea que tengo que conocer a Dios para poder obedecer los mandamientos. Pregunto, ¿los fariseos guardaban los mandamientos? ¿Guardaban los mandamientos los fariseos? No. ¿Por qué? Porque no conocían ¿qué? A Dios. Y sigue diciendo: el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire qué interesante. O sea que solamente con amor es que podemos obedecer los mandamientos de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como el que anduvo. Noten que todo relaciona la obediencia con el amor, conocer a Dios. O sea que esto le faltaba a los fariseos. No conocían a Cristo, ni a Dios, ni moraba el amor de Dios en su corazón. Por eso es que se hicieron odiosos, sádicos, calumniadores y asesinos. Tremendo, hermano. Me llama la atención lo que dice Juan. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Solamente conociendo a Cristo es que podemos obedecer la ley de Dios, los mandamientos.
Saben, hermanos, hay una historia basada en este texto bíblico. Se cuenta una historia de que dos soldados estaban en la guerra en el Medio Oriente con sus fusiles a punta de jalar el gatillo. Ya iban 3 días sin tomar agua y sin ir al baño en medio del sol. 3 días. Y un soldado le dice al otro, mira, le dice, ya no soporto, ya no aguanto, le digo, sin comer, sin ir al baño y en el sol. Y viene el otro y le dice, no te preocupes, porque Dios está con nosotros. Y viene el otro y le responde, de eso estoy más que seguro, que Dios está con nosotros. El problema es si nosotros estamos con Dios. ¿Verdad que es bien diferente? Nosotros podemos estar en la iglesia y podemos estar perdidos como los fariseos. Hay gente que dice, no, si Dios me ama, Dios me va a cuidar y me va a proteger, yo confío en Dios. Pero la gente no quiere saber nada de los mandamientos de Dios. Pregúntele a la gente impía, ¿y usted si quiere salvar? Sí, me quiero salvar. ¿A quién le claman cuando el doctor les dice, ya te diagnostiqué un cáncer de mama y de matriz, o un cáncer de próstata? ¿Qué hacen los impíos? Clamar a Dios. Pero no quieren obedecer, ¿qué? Los mandamientos. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios. Todo el mundo sabe que Dios, hay un Dios que existe. Todo el mundo quiere salvarse, pero ¿qué es lo que no quiere el mundo? Obedecer los mandamientos. Interesante. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la obediencia a la ley solamente se obtiene en el amor de Dios. Noten como dice esta cita de Elena de White. Camino a Cristo, página 60, párrafo 1 dice, esta cita cuando la leí hace muchos años me hizo temblar. Y se la voy a compartir con ustedes, esta preciosa cita. Camino a Cristo, página 60, párrafo 1 dice esta cita así. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos, noten, sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Tremendo, hermano. Se la leo de nuevo. ¿Están concentrados? El que está procurando a llegar a ser santo mediante sus esfuerzos. Pregunta, hermano, ¿podemos obedecer la ley por nuestros propios esfuerzos? No, porque no hay amor en nosotros. ¿Dónde obtenemos el amor? En Cristo. Está procurando una imposibilidad. Ahora todo tiene sentido. Pregunto, ¿el joven rico guardaba los mandamientos? Según lo que estamos estudiando, ¿guardaba el joven rico los mandamientos? Usted tiene que decirme, depende desde qué perspectiva. Desde la perspectiva del joven rico, sí guardaba los mandamientos, pero desde la perspectiva de Dios, no los guardaba. Porque, ¿qué es lo que pasaba con el joven rico? No había en el corazón de él el amor de Dios. ¿Cuál era el Dios del joven rico? No era Cristo, era el Dios Mamón, el Dios de la riqueza. Hermano, qué interesante. Cuando nosotros ponemos la lupa a lo que significa obediencia genuina, es obedecer impulsado por el amor de Dios. Todo lo que el hombre pueda hacer, dice la cita, sigue diciendo la cita, todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Tremendo, hermano. Yo no puedo obedecer la ley por mi propio esfuerzo y mi propia voluntad.
a menos que more el amor de Dios en mi corazón. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, por qué Apocalipsis 14:12 dice un texto famoso? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? ¿De qué manera van a guardar los santos los mandamientos? ¿Desde la perspectiva de los fariseos o desde la perspectiva de Dios? Guardan los mandamientos, no dicen profesan, guardan. Pregunto, hermanos y amigos, seamos claros. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los teólogos, a lo que dice la Biblia? Hay teólogos que dicen así: nadie puede dejar de pecar, nadie puede vencer el pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en Cristo sí podemos. ¿Cómo dicen amén? Digan amén, hermanos. ¿Se puede en Cristo obedecer? ¿Hay victoria en Cristo? ¿Podemos vencer cualquier pecado? Sí. ¿O acaso el texto dice: casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dice el texto así? Nosotros nos gusta aprender los textos de memoria, pero ni sabemos qué significan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hermanos, Dios tendrá una generación en esta tierra que revelará plenamente el carácter de Cristo, porque habrá vencido con el poder de Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, para terminar, ¿cuál es el problema de nosotros como iglesia Laodicea? ¿Saben qué es el problema? No hay amor en la iglesia de Laodicea. No quiero extenderme porque este es otro tema, pero solamente les voy a citar un texto bíblico donde hay un problema con la iglesia de Laodicea. Y esto es tremendo. La iglesia de Laodicea carece del amor de Dios. Por eso es que es tibia la iglesia, orgullosa y jactanciosa. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y ungas tus ojos con colirio para que veas. La expresión comprar oro refinado con fuego, ¿saben qué significa? La fe y el amor. Si el testigo fiel, que es Cristo, nos está diciendo que compremos oro refinado, que representa la fe y el amor, significa que en la Odisea hay una carencia ¿de qué? De amor. ¿Se dan cuenta por qué la iglesia adventista a nivel mundial está así? En pleito, en divisiones, en rebeldía, en apostasía. ¿Saben por qué? Porque hemos excluido a Cristo de nuestro medio. ¿A dónde dice eso? Apocalipsis 3:20, léalo. Somos expertos en aplicar ese texto a la gente del mundo, y está bien, pero el texto no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. ¿Cuál es el problema de la Odisea? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es lo que ha hecho la Odisea con Cristo? Lo ha sacado. Tremendo. ¿Lo sacó de dónde? Hice un estudio serio de ese texto. Busqué en el griego, en la gramática, cómo debe traducirse el texto. En el griego que está escribiendo Juan, la expresión yo aquí estoy a la puerta, las versiones en castellano han suprimido la palabra que le voy a decir. El texto griego dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, dice el griego. Yo estoy a la puerta de tu corazón. ¿Saben, hermano? Sobre este texto se han pintado muchos cuadros. Rafael, un gran pintor del Renacimiento, Rembrandt, pintó un hermoso cuadro basado en este texto de Apocalipsis 3:20. Pero cuenta la historia de que en un museo llegó un crítico de arte. ¿Saben qué es un crítico? Que busca defectos en las obras de arte.
críticos que saben de arte. Y descubrió que el cuadro de Rafael había un defecto en el cuadro, que no tenía la manecilla de la puerta. ¿Saben qué es una manecilla? Es donde se agarra la puerta para abrirse. El crítico dijo: este cuadro tiene un gran defecto. Al pintor se le olvidó pintar la manecilla de la puerta. No tiene la puerta manecilla. Y dice la historia que Rafael le dice: usted está en lo correcto, pero hay un pequeño problema aquí. La manecilla de la puerta no está por fuera, sino está por dentro. Porque la puerta, ¿de dónde se abre? De adentro. Otro dato importante de Apocalipsis 3:20 es lo siguiente. Si ustedes notan el texto, dice: yo aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él. Y yo, rascándome la cabeza, una vez dije yo: bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Cristo solamente le gusta cenar? Por lo menos dijera: yo voy a desayunar o voy a almorzar. Él quiere cenar. Y saben, hermanos, que cuando las cosas que están en la Biblia no solamente están por ocupar espacio, siempre hay que investigar por qué. Yo me pregunto: ¿por qué esto? ¿Saben por qué Cristo le gusta cenar y no desayunar ni almorzar con nosotros? ¿A qué hora están todos en la familia en la casa? ¿A la hora de qué? De la cena. Y Cristo a esa hora llega, porque Cristo quiere que todos en la casa le abran la puerta. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. El problema de la odisea de nosotros es porque estamos pasando la misma experiencia de los fariseos: carencia de amor. Tremendo, hermano. Yo me quedo impactado cómo entre nosotros mismos nos mordemos. Vámonos a ver lo que dice la Biblia, hermano. Esto es tremendo, hermano. Para terminar, hermano, ¿saben, hermanos, dónde está el diablo? ¿Ah? ¿Dónde está el diablo, hermano? ¿Creen ustedes que el diablo está en los burdeles y en las cantinas? El diablo no está ahí. ¿Saben por qué? Porque ya los tiene ganado. ¿Saben dónde está el diablo? Aquí. Aquí está el diablo. Noten lo que dice Pablo en Gálatas. Esto es tremendo, hermano. Gálatas 5:15. Tremendo. Pregunto, hermano, ¿Pablo les está escribiendo a los mundanos o a los cristianos aquí? ¿A quién le está escribiendo? La carta a los Gálatas, Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿cómo? O sea que en la iglesia hay miembros que se comen unos con otros. Hablen. ¿Hay miembros que se comen unos con otros? Sí, ahí lo dice Pablo. ¿Pero por qué se comen uno con otro? ¿Hay carencia de qué? Amor. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no nos consumáis unos con otros. La carencia de amor a lo que puede llevar a la iglesia. Solamente en Cristo, hermanos, podemos nosotros obedecer. Solamente en Cristo es que nosotros podemos salir de ese letargo espiritual y de esa tibieza laodicense. Pidámosle a Dios, hermanos, cada uno de nosotros, y que permita que en nuestros corazones pueda morar el amor de Dios, porque eso es lo que me garantiza la salvación. Nada más, que Cristo more en nuestros corazones. De lo contrario, hermanos, seguimos siendo hijos del diablo, como los fariseos. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que nos dé la victoria sobre nuestras luchas y nuestras debilidades. Dios les bendiga, hermanos.